Listo. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve la presentación? Sí, profe, ya. Listo. Bueno, muy bien. Mm, buenas tardes para todas, para todos. Vamos entonces a continuar con nuestra clase. El día de hoy, ayer estuvimos haciendo bastantes ejercicios, ¿cierto? De respiración, sobre todo, que podemos ir incluyendo a a nuestra rutina cotidiana. Vamos a continuar entonces recordando esta pirámide que les había mostrado en una de nuestras primeras clases, y es la pirámide de la inteligencia emocional. Hasta el momento hemos visto el, todo lo que tenía que ver con el autoconocimiento, ¿cierto? Que decíamos que era como la base de esta pirámide. Pasábamos a todo el tema de la autorregulación y hemos ido trabajando algunos ejercicios que nos han permitido como adentrarnos un poquito en este tema de la autorregulación, y vamos a ver entonces ahora lo que tiene que ver con la automotivación para completar esta triada de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la automotivación? Cuando hablamos de la automotivación, hablamos de una capacidad que tenemos como seres humanos para motivarnos en la consecución de algún objetivo o de superación de alguna situación que estemos experimentando. Nos dice que es una habilidad que nos puede ayudar a crecer, a desarrollarnos y a progresar. La motivación en general tiene varios aspectos. Cuando hablamos de la motivación en general, se habla de una motivación que es externa y de una motivación que es interna, que nos mueve precisamente para conseguir esos objetivos. En este caso, vamos a hablar de la motivación, de la automotivación o de la motivación interna. Entonces, ¿qué incluye este proceso o este elemento de automotivación? Tiene 4 puntos: la autoconfianza, el establecimiento de metas, la resiliencia y la autodisciplina. Cuando hablamos, vamos escribiendo acá por el chat, ¿qué pensamos cuando escuchamos autoconfianza? ¿Qué significará eso de la autoconfianza? Confiar en sí mismo, ujú, en lo que hago, ujú. Listo. Cuando hablamos de la autoconfianza, entonces estamos hablando justamente de esa posibilidad o de esa habilidad también de creer en esas cosas que yo puedo hacer, en mis capacidades, mi posibilidad de lograr un objetivo que actúa como una especie de ciclo continuo. En la medida en que yo tengo fortalecida esta autoconfianza, me va a ser mucho más fácil lograr mis objetivos. Y en la medida que logro mis objetivos, mi nivel de autoconfianza pues se mantiene, ¿cierto? O va creciendo. La autoconfianza se construye a través de nuestras experiencias, a través de lo que vamos viviendo y además también de la forma en que esos logros que vamos teniendo son reconocidos. Y el reconocimiento no es únicamente de las otras personas o externo, es también cómo yo empiezo a reconocer los logros que yo tengo. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces nos sucede que mmm, logramos hacer alguna cosa, algo que estuvimos planeando, que estuvimos trabajando en eso por mucho tiempo. Las personas nos dicen, ay, felicitaciones, ya lo lograste, tal, y generalmente o muy comúnmente
respondemos con frases como, por ejemplo, no, no es para tanto, o no, bueno, sí, como elementos o frases que invalidan ese logro y están saliendo de nuestra parte interna. Entonces, es importante que ese reconocimiento que tenemos al cumplir nuestros objetivos no sea únicamente externo o no esté basado únicamente en lo que recibimos de las otras personas, sino que empecemos a procurar también generar ese reconocimiento propio a partir de los objetivos que vamos logrando según lo que nos proponemos en nuestras vidas. Ahora, ¿qué será establecer metas? ¿O cómo se establecen esas metas? ¿Para qué me sirve establecer metas? Proponernos a corto, mediano o largo plazo algo en específico y nos sirve para alcanzar cosas en específico, pasos a seguir que me propongo. Muy bien, plantearme qué quiero lograr. Excelente. Entonces, cuando hablamos de establecer metas, significa que yo estoy haciendo una planeación, una visión, que es a futuro. Y este establecimiento de metas debe tener eh, lo mejor es que pueda hacer metas claras y metas alcanzables, ¿cierto? Que yo pueda definir con mucha especificidad qué es lo que va a suceder con esa meta o qué es lo que yo voy a obtener, ¿cierto? Proporciona entonces tener esta claridad, una dirección, como dice por acá Adriana, nos permite trazar cuáles son los pasos a seguir y nos da un propósito. Las metas deben ser específicas, medibles, relevantes y con un tiempo definido. Esto pues nos facilita que podamos justamente hacer ese cumplimiento de las metas que nos establecimos. Ahora, ¿qué será la resiliencia? Ya lo habíamos tocado por ahí. Ujú. Muy bien, la capacidad de superar la adversidad. Entonces hablamos de la resiliencia como esa capacidad de recuperarnos de las situaciones difíciles, de los fracasos, de los contratiempos, de los retos que están en el día a día, ¿verdad? Y construir esta habilidad de resiliencia también contribuye a sostener nuestra automotivación. Nos permite tener una visión distinta de la situación, es decir, ver los obstáculos como una oportunidad y no como algo que me va a frenar allí el impulso o el camino que yo había trazado para cumplir determinada meta. ¿Listo? Entonces, todos esos van de la mano. Ahora, la autodisciplina. ¿Qué será la autodisciplina? Ujú. Tener constancia. Cuando hablamos de autodisciplina, entonces hablamos de cómo logramos mantenernos enfocados en nuestros objetivos, en esas metas que nos trazamos y hacerlo
requiere pues esa autodisciplina. Entonces implica, decían ustedes ahorita, establecer cuáles son los pasos a seguir, cuál es la rutina que yo necesito para cumplir esa meta, ¿cierto? ¿Cuáles son los hábitos que me permiten a mí sostener el proceso que me permite llegar a la meta? Si yo establezco esa rutina y esos hábitos, estoy utilizando estas habilidades de autodisciplina que me va a permitir cumplir las metas, ¿cierto? Y que me va a permitir sostener mi autoconfianza y todo esto se traduce en que yo sostengo un buen nivel de automotivación. Ahora bien, puede ser que pasa como cuando hablamos de la autoestima, que hay momentos en los que fluctúa, ¿cierto? No todo el tiempo estamos al 100%, no todo el tiempo estamos sintiéndonos bien, ¿verdad? Es algo que también puede fluctuar. ¿Qué es lo importante acá? Sobre todo el componente de la resiliencia, que es lo que nos va a permitir reponernos de esos altibajos que podamos sentir en términos de la automotivación. ¿Cómo desarrollamos esa automotivación? Por un lado, tenemos estos cuatro aspectos: superación personal, manejo del estrés, mejora del rendimiento y satisfacción personal. Cuando hablamos de la superación personal, nos indica que este elemento de la automotivación es clave para nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento profesional, nos ayuda a salir un poco de esa zona de confort. Es decir, aquello a lo que yo ya estoy acostumbrada o acostumbrado, aquello a lo que yo ya conozco. Me invita a ir un poco más allá, a buscar nuevas oportunidades, nuevas metas distintas, ¿cierto? Que no sea lo que yo he conocido por 20 años, por 15 años, por 10 años, ¿cierto? O cuando hablamos de la ansiedad, de los estados de ansiedad que hemos estado trabajando, ¿cierto? Una zona de confort puede ser que yo reacciono con violencia a todo lo que se me presenta, por ejemplo. Y yo ya me acostumbré así y sostengo un discurso que dice que yo soy así y así me tienen que querer y ese tipo de discursos que podemos encontrar en algunas personas. Entonces, con esta automotivación, si nos estamos permitiendo hacer el autoconocimiento, que ya lo hicimos, ¿verdad? Y estamos identificando, uy, es posible que pueda trabajar en esto para mejorar, ¿verdad? Entonces, esto me implica a mí salirme de una zona de confort, salirme de una zona cómoda y eso me va a llevar a este punto que estamos hablando de superación personal. Ahora, cuando hablamos de manejo del estrés, por supuesto, cuando tenemos esta motivación interna, nos va a quedar mucho más fácil manejar los estados de estrés, la presión externa que pueda existir, porque estamos enfocadas y enfocados en un propósito, en una meta. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de mejorar el rendimiento o de que mejora el rendimiento? Se dice que las personas que tienen una automotivación mm, alta, digamos, tienden a ser más efectivas en sus tareas, las puede llevar a tener mejores resultados en el aspecto laboral, en el aspecto personal, en el aspecto interpersonal, ¿cierto? Nos permite siempre como estar moviéndonos hacia adelante con esa posibilidad de mejora. Y la satisfacción personal es esa sensación que yo tengo una vez he logrado una meta. Una vez yo he alcanzado algo que me había propuesto. Y este ejercicio, esa sensación de satisfacción personal que se deriva de estos logros, pues va a contribuir directamente al bienestar emocional en general. Bien, entonces estos también están
muy de la mano. Todos tienen que ver con todos. De manera que eh, irlos, eh, irlos fortaleciendo me va a ayudar a justamente desarrollar esa automotivación. Entonces, la automotivación está estrechamente relacionada con otras competencias emocionales, que ya lo habíamos mencionado, como la autorregulación, que es esa capacidad que aprendemos para controlar nuestros impulsos, controlar nuestras emociones, sus expresiones y demás, y está relacionado también con algo que se llama la empatía, que es a grandes rasgos esta posibilidad o esta habilidad de comprender también las emociones ajenas, las emociones de las personas que nos están rodeando. Y también la forma en que podemos influir o nos puede influir ese círculo emocional o esas emociones que están allí en el medio de la interacción social, ¿cierto? Recordemos que al ser seres humanos estamos, digamos, diseñadas para estar en interacción con otras personas, pero esa interacción es, o se da mejor en diferentes dimensiones. No somos como dos electrodomésticos que están simplemente allí puestos, ¿no? El ventilador y el televisor, y que no tienen interacción, no. Con las otras personas tenemos interacciones, hay un proceso de comunicación, hay un proceso de pensamiento, ¿cierto? Y nos permite esa interacción. Y en esas interacciones, pues, están involucradas también estas emociones y todas estas cosas que hemos venido hablando. Por lo tanto, y por eso hablamos de que están estrechamente relacionadas tanto con la autorregulación como con esta empatía y la forma en que todas estas emociones influyen en nuestra forma de interactuar con las otras personas. Listo. Ahora, ¿cómo desarrollamos la empatía? Mencionábamos ahora que habían unas metas tipo SMART. Entonces, esto era que fueran medibles, que fueran aplicables, ¿cierto? Lo que mencionábamos ahorita. Nos dice que tienen que ser específicas. Entonces, la S, específicas. Definimos claramente qué es aquello que deseamos lograr. Bien. Medible. Necesitamos saber que podemos medir el progreso. Por ejemplo, esta semana que hemos estado haciendo estos ejercicios de respiración, de autoconciencia, de autoconocimiento, me han mostrado un antes y un después, ¿verdad? Por allí alguien decía en el chat que con los ejercicios se había dado cuenta que su corazón latía de una forma en específico, ¿cierto? Entonces, yo tengo un punto de partida en este caso. Entonces, ya una de las metas era identificar cómo se siente mi corazón cuando estoy en determinado estado. Ahora podemos decir, bueno, cuando yo estoy en un estado de relajación, mi corazón late o se siente de tal manera. Cuando estoy en un estado de angustia o de ansiedad, mi corazón late de tal forma. Entonces aquí yo puedo proponerme una meta, ¿cierto? Cuando estoy en estado de ansiedad, voy a aplicar este ejercicio de relajación y voy a lograr o voy a buscar que mi corazón reduzca esas palpitaciones. Es una cosa que yo puedo medir, ¿cierto? Que la puedo comparar en términos del cambio a través del tiempo. Vamos justamente a eso, temporales. Se establece un plazo para alcanzar la meta. Listo, yo digo, voy a empezar a practicar todas las noches 10 minutos de meditación o de mindfulness durante un mes. Y con este ejercicio de mindfulness, mi propósito va a ser prestar atención en el presente, poderme sostener en el aquí y en el ahora, cosa que en este momento siento que no me sucede. En un mes tengo que haber fortalecido esta posibilidad. Entonces yo me propongo este espacio temporal. Tiene que ser relevante, es decir, que esté alineada con nuestros valores, con nuestros objetivos a largo plazo.
Posiblemente, si estas metas que yo me propongo no están alineadas con mi forma de ver la vida, con mis necesidades, con las cosas que yo he ido identificando sobre mí misma, probablemente no vamos a lograrlo o vamos a desmotivarnos en el proceso. Bien. Y alcanzables, por supuesto, porque yo no me puedo proponer, por ejemplo, o va a ser muy difícil ganarme la lotería todos los días. Es pues una cosa casi que irreal, ¿no? Es distinto que yo diga, voy a proponerme ganarme la lotería una vez al año. Entonces aquí tengo que definir cuál es mi plan, cuáles son mis pasos a seguir, cuáles son eh, las rutinas, los hábitos que yo debo hacer. Tengo que comprar la lotería, no sé, una vez a la semana. Voy a hacer un ejercicio de revisar las estadísticas de los números y voy a plantear los números que voy a jugar con base en todo un ejercicio matemático, por poner un ejemplo. Entonces tiene que ser una cosa alcanzable que yo pueda realmente entender que lo puedo hacer. Para el caso de la ansiedad, volvamos al ejemplo de las palpitaciones con el corazón. Yo me propongo la meta de reducir esas palpitaciones a través de un ejercicio que hago. Si yo sé a través de todo este ejercicio de autoconocimiento que quizás me va a costar algo más de tiempo, reducir mis palpitaciones, pues por un lado puede que no pueda hacerlo solamente con un solo ejercicio, ¿cierto? Sino que tal vez deba mezclar varios y empezar a explorar si los combino o cuál me funciona más. Pero por otro lado puede que en un mes, no necesariamente un mes, yo logre aprender a manejar mis reacciones de ansiedad. Tengo que hacer un proceso. Entonces, hay que ser realista y alcanzable. Puede que no le alcance en un mes, pero le alcanzo en 4 meses. Entonces ya tengo una meta alcanzable. Todo influye para que todas estas características puedan darse en el proceso. Ahora, para desarrollar la automotivación también debemos hacer una reflexión en torno a cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras pasiones. Esto es un ejercicio también que parte de la reflexión para el autoconocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá o qué se recomienda hacer en este punto? Dedicar tiempo, dedicar un rato el fin de semana o una vez al día, como ustedes lo prefieran, y como les haga sentir con más comodidad, es sentarnos a pensar cuáles son los valores que para mí son importantes. Estos 3 puntos, cuáles son mis intereses y cuáles son mis pasiones o las cosas que me gustan, las cosas que disfruto. Y comprender, teniendo estos 3 puntos como punto de partida, es qué es lo que me motiva para realizar, por ejemplo, las pasiones, qué es lo que me motiva para sostener estos intereses y qué es lo que me motiva para sostener estos valores. Y esto me va a ayudar también a proponer metas que para mí sean más significativas, que vayan en dirección de estos valores, intereses y pasiones que puedo tener. Pero si yo no hago el ejercicio de preguntarme qué sucede en torno a estos 3 puntos, me va a quedar un poco más difícil plantear metas que se alineen a estas características que pueden ser parte de mi verdad. ¿Cómo conocer mis valores? Pues pensemos cuáles son nuestros valores. Los valores pueden variar de acuerdo al contexto, a la cultura, ¿cierto? O por ejemplo, puede que yo a partir de cierto proceso también incluya otros valores a mi forma de ser, a mis prácticas, etcétera. Un valor puede ser que a mí me gusta, en términos de las relaciones interpersonales, hablar siempre, ¿cierto? Entonces yo aquí empiezo a evaluar qué significados tiene esto de hablar con claridad. No, para mí hablar con claridad es ser directa en cuáles son mis pretensiones en una relación, qué es lo que yo espero
de una relación, el tipo de relación que sea, ¿no? Eh, entonces, yo voy desglosando eso, ¿cierto? Y aquí me puedo preguntar, ¿ser directa o buscar claridad en mis relaciones significa eh, decir lo que pienso sin filtro? ¿O esto va a generar algún tipo de situación? Entonces, empezar a preguntarme ese tipo de cosas. ¿Qué otro valor de pronto puede existir? Ah, a mí me gusta la honestidad, a mí me gusta la sinceridad, a mí me gusta, eh, eh, no sé, las cosas que podamos ir explorando sobre eso. No son estáticos los valores tampoco. Como les digo, podemos integrar más valores a medida que vamos haciendo de pronto estos procesos de autoconciencia, podemos irlos modificando y demás. Los intereses, pues, ¿qué cosas me interesa hacer? ¿Qué cosas de pronto me interesa a mí aprender? Por ejemplo, un interés que ustedes en este momento tienen es aprender sobre cómo manejar su ansiedad. ¿Cierto? Podemos tener muchos intereses. Ah, no, que a mí me gusta saber sobre motocicletas. Ah, no, que a mí me gusta leer libros de ciencia ficción. Eh, a mí me interesa conocer sobre temas de política de mi país. Intereses. Y pasiones, ¿qué es eso que a mí me apasiona? Por ejemplo, a mí me apasiona la música. Es algo que yo hago con mucha intensidad. A mí me apasiona aprender cosas nuevas. A mí me apasiona eh, leer leer poesía, por ejemplo. Entonces yo voy revisando, revisando, revisando y voy definiendo para que eso me permita también hacer una especie de mapeo de qué me motiva a mí para eso y cómo puedo utilizar yo eso que voy viendo a partir de este ejercicio para implementarlo para lo demás que pueda necesitar. Mm, Celebrar nuestros logros. Les decía ahorita, es importante que no nos quedemos únicamente con la felicitación o la celebración externa ante las metas o los logros que es importante que lo empecemos a practicar también de forma propia, de forma interna. Por más pequeño que sea ese logro, cualquier refuerzo positivo siempre nos va a ayudar a crear una asociación de recompensa entre este esfuerzo y esa recompensa que nos va a fomentar la motivación. Un ejemplo sobre esto puede ser, a ver, mm, estamos en un estado ansioso que fue provocado porque tuvimos una pelea con una persona querida, ¿cierto? Y a partir de todo ese proceso de autoconocimiento, autorregulación que yo he estado aprendiendo en las clases, eh, me pude dar cuenta que iba a tener cierta reacción, de pronto, digamos, eh, de responder gritando. Yo me di cuenta, pero no alcancé a controlar, evitar el grito. Listo. Yo voy a reconocer, a felicitarme, a reconocer el proceso que estoy haciendo porque al menos ya pude darme cuenta, como anticipar un poco que iba a suceder eso. Ya es posible que para la próxima vez ya pueda lograr controlar el grito. ¿Bien? Entonces, por pequeño que sea el logro, por insignificante que nuestras ideas, nuestra cabeza nos quiera hacer ver, u otra persona nos quiera hacer ver, es importante que vayamos reconociendo esos avances porque eh, de eso se trata. Así sea medio paso y me devuelvo tres, no, yo voy avanzando y voy adquiriendo este hábito de la práctica que me permite siempre ir avanzando e ir logrando esas metas. Entonces, por pequeña que sea, vamos a celebrar esos logros. Y podemos hacernos una especie también de mecanismo de recompensas para nosotras mismas, para nosotros mismos. Ah,
Yo esta semana voy a dedicarme a hacer un diario de mis emociones y voy a proponerme hacerlo todos los días. Y si lo hago todos los días, al llegar el sábado, voy y me compro un helado, yo misma, para mí misma. Entonces, fomentamos este proceso también de la automotivación a través de recompensas o reconocimientos o elementos que nos permitan cierto disfrute y que se asocie de manera positiva con el proceso que estamos haciendo. ¿Listo? Ujú, así es, Leonela. Excelente. Ayuda a mejorar la autoestima y promueve el bienestar. Otro punto muy importante es desarrollar o practicar la autocompasión. A veces hay personas que no están de acuerdo o que tienen una posición un poco distinta sobre este punto de la autocompasión. Es sobre todo una comprensión distinta de lo que implica la autocompasión, pero en mi experiencia a mí me parece que es muy importante promover esta autocompasión en términos de que nos podamos permitir ser amables con nosotras mismas, con nosotros mismos en los momentos de dificultad, de ansiedad, de desconexión, de descontrol que podamos sufrir, ¿cierto? Eh, Esto nos va a ayudar a qué? A que podamos reducir, por un lado, pensamientos que pueden ser automáticos o intrusivos que nos están hablando de una falta de valor propio o que nos despiertan sensaciones de inutilidad, de poca valía, ¿cierto? Entonces, regresar a estas prácticas de autocompasión significa, bueno, una clave para esto es, pensemos o podemos pensar qué hacemos cuando nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra hija, nuestras amigas se sienten mal, que están tristes o abrumadas por alguna situación. ¿Cómo actúo yo en ese momento? Ah, no, yo sé que a mi mejor amiga le encanta el helado de chocolate, entonces yo le propongo que vayamos a comer un helado de chocolate. Ah, no, es que a mi hijo y a mí o a mi hija eh, le gusta mucho que nos sentemos a ver películas cuando está triste. Entonces yo me siento a ver películas con mi hijo, con mi hija. Identifiquemos por qué nos es tan fácil hacerlo con otras personas y a veces es más difícil con nosotras. ¿Y qué es eso que hemos implementado o que no hemos implementado con nosotras mismas cuando estamos en estos estados de tristeza, de ansiedad, de preocupación, ¿cierto? Yo escucho hablar mucho de la terapia centrada en la compasión. Bueno, es más o menos empezar a utilizar esta práctica. ¿Qué hacemos por nosotras mismas? Eh, Puede ser que si yo me siento triste, yo digo, hoy me voy a cocinar algo rico, como lo haría para una persona ajena o distinta a mí. Hoy voy a proponerme hacerme, no sé, un masaje. Voy a ir a un lugar para que me hagan un masaje corporal, porque quizás a mí se me ocurriría regalárselo a alguien que yo quiero y que me diga, "Uy, estoy súper estresada, ya no aguanto más. Ah, te voy a regalar un masaje. Voy y me lo hago yo." Y así los ejemplos que quieran. Pero es como empezamos a sentir la posibilidad de que puedo tratarme bien, que si algo afuera en el exterior me está generando molestia, me está tratando mal, me peleé con un compañero de trabajo, lo que sea, ¿qué voy a hacer yo para ayudarme a sentirme mejor? Entonces, vamos cultivando también esta autocompasión que no tiene nada que ver con otros discursos que es como de victimismo y ese tipo de cosas. No, no tiene nada que ver con eso. Es tratarnos bien, darnos la oportunidad de tratarnos bien a nosotras mismas o a nosotros mismos. Yo he aplicado mucho esto, por ejemplo, de cocinarme algo rico o de comprarme algún antojo
algún antojo que tenga cuando estoy triste, cuando estoy viviendo alguna situación de duelo o cuando estoy viviendo mucho estrés. Entonces digo, ah, voy a pedirme este helado o voy a pedirme este chocolate. Eso. Y lo hago con esto que hablábamos de centrar la atención en el presente. Me compré un dulce, no sé, una mermelada, digamos. Me siento y me como la mermelada y disfruto la sensación de bienestar que me genera el hecho de que yo me estoy comiendo eso que me gusta. Es estar en el presente, ¿listo? Entonces, formas de autocompasión, ya cada uno, cada una puede hacer el ejercicio de revisar todo eso, como todos estos ejercicios que hemos hecho del autoconocimiento para que podamos ir identificando cuáles son esas formas bonitas que tenemos para tratarnos, cuáles son esas formas que nos van a hacer sentir bien. Si a mí me gusta ver películas, listo, yo me permito verme una película, disfrutar de mi propia compañía también. O si yo sé que yo necesito, que yo prefiero estar en compañía si estoy triste, pues puedo buscar una amiga o un amigo que me pueda acompañar en ese momento. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por mí? Ahora, mm, autoafirmaciones, autoafirmaciones. ¿Qué son las autoafirmaciones? Son frases, palabras, oraciones que me ayudan a centrarme en un panorama más positivo. Bien, entonces podemos utilizar estas afirmaciones positivas. Acá tenemos en pantalla algunos ejemplos que podemos utilizar, que podemos adaptar o guiar según lo que nos dicte nuestra necesidad y utilizar estas afirmaciones positivas para promover o reforzar nuestra autoconfianza y motivación. Mañana les voy a subir las diapositivas para que hagan un ejercicio que vamos a hacer el fin de semana. Mañana las subo. Eh, entonces, repetir estas frases o estas autoafirmaciones nos ayuda a, por un lado, digamos, buscar eliminar esas frases intrusivas, esos pensamientos intrusivos, automáticos, acelerados que podemos tener cuando enfrentamos una situación de angustia, de ansiedad, ¿cierto? Y eh, ¿cómo se hacen estas autoafirmaciones? Entonces, acá vemos algunos ejemplos. Entonces, es escribirlos en primera persona y en presente. No voy a decir, yo voy a hacer eh, voy a lograr eh, aprender esta nueva técnica. No, yo sé hacer esta técnica, por decir algo. Acá tenemos los ejemplos. Soy capaz de enfrentar cualquier desafío que se me presente. Es en presente, no voy a lograrlo, no. Yo soy capaz en presente. Y se pueden basar en nuestras propias fortalezas. Entonces, por ejemplo, si yo sé que yo ya he desarrollado cierta capacidad de identificar mis emociones, entonces yo puedo decir, yo soy capaz de identificar mis emociones y de regularlas. Y me ayuda a sostener ese aprendizaje que hemos ido generando, ¿cierto? Entonces, puedo decir, tengo confianza en mí si estoy enfrentando una situación que me está haciendo sentir lo contrario. Tengo confianza en mí o soy fuerte y confío en quién soy. Bueno, ya tenemos esos ejemplos. Soy capaz de lograr mis objetivos, por ejemplo. O estas dos últimas creo que son muy valiosas porque nos ayudan eh, a fortalecer nuestra autoestima o a favorecer esa autoestima. Soy valiente, soy amable, soy inteligente, soy optimista, soy fuerte, yo creo en mí, ¿cierto? O esta que también es muy bonita, me merezco tener alegría y plenitud. Sirve mucho para cuando enfrentamos situaciones que nos hacen sentir que no merecemos amor, que no merecemos buen trato o ese tipo de situaciones que también nos pueden generar ansiedad.
Y empezamos como a batallar con esos pensamientos. Entonces yo puedo empezar a utilizar estas autoafirmaciones para, combinadas con el ejercicio de respiración o con cualquiera de los que hemos visto, eh, digamos, aumentar esa efectividad del ejercicio que estoy haciendo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Yo escucho hablar de no caer en el positivismo. Sí. ¿Por qué? Bueno, acá hay opiniones distintas. Lo que pasa es que no podemos estar únicamente pensando, eh, ¿cómo decirlo? Mm, Pensando en sí, como únicamente pensando en el positivismo, sí, y dejar de lado todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿cierto? Nuestro contexto, ¿qué está haciendo nuestro contexto? Por ejemplo, si yo estoy diciendo esto, me merezco tener alegría y plenitud, pero estoy en un entorno en el que así yo me repita todo el tiempo, me merezco tener alegría y plenitud, me merezco tener alegría y plenitud. Estoy en un entorno donde hay violencia, donde hay eh, riñas todo el tiempo, ¿cierto? Cualquier situación, o si yo no tengo un trabajo estable y yo tengo muchas preocupaciones para recoger el dinero para mi casa, no tengo cómo comer, no como todos los días, entonces pues no me va a funcionar únicamente el hecho de que yo estoy diciendo, ay, ¿cierto? Hay muchos ejercicios y que sucede mucho con la meditación, es como ejercicios de visualización, pero esos ejercicios de visualización pues no pueden quedarse únicamente allí. Es qué hay a mi alrededor, qué hay en mi contexto que realmente me moviliza, me ayuda a lograr eso que yo estoy visualizando o qué tanto me detiene mi contexto, ¿sí? Positivismo con realidad. Es que no podemos sacarnos del contexto. Y aunque el contexto, bueno, digamos que yo tengo como visión de vida, por ejemplo, eh, pensar que, bueno, en el entendimiento de que el mundo es muy difícil. Hay muchas situaciones, a veces nos cuesta sostener un trabajo, nos cuesta sostener una relación, nos cuesta todas las violencias que podemos vivir en nuestra ciudad, en nuestra vida, ¿cierto? Pero apostarle a vivir los pequeños momentos de felicidad que podamos tener o de tranquilidad que podamos tener. Que yo le apueste a eso, a disfrutar eso y a ser feliz en algún momento, si sea mínimo, no significa que yo esté dejando de lado la realidad, significa que yo, esto, esto que vimos acá, que yo me estoy permitiendo disfrutar y me estoy permitiendo una suavidad conmigo mismo, aun cuando el resto del mundo esté terrible, ¿cierto? Pero entonces es eso, es tener conciencia de, eh, de que no podemos simplemente salirnos del contexto, las cosas no van a cambiar. Si yo estoy en una situación de violencia, por ejemplo, las cosas no van a cambiar por el hecho de que yo me repita esto. Esto es una herramienta cuando tenemos mejores condiciones, pero si mis condiciones son complicadas, complejas y tengo muchas preocupaciones, pues por supuesto que va a existir ansiedad, por ejemplo. Si yo estoy viviendo violencia, por supuesto que va a existir ansiedad. Si yo estoy eh, preocupada porque mis hijos no tienen, no tengo para comprarle los útiles escolares para que se pongan los zapatos del colegio, pues por supuesto que va a existir ansiedad, ¿cierto? Entonces, por eso no podemos separar las situaciones. Y por eso al principio del curso yo les decía, la ansiedad es una respuesta natural a las situaciones que enfrentamos en la vida, porque nuestra vida no es perfecta. La vida de ninguno de nosotros acá que estamos en este curso es perfecta. Por eso empezamos a tener estas reacciones.
y el proceso es irlas identificando, pero este ejercicio que estamos haciendo nosotras acá en este curso, pues puede que sea insuficiente si no tenemos algo más que nos vaya resolviendo esas situaciones contextuales. Vamos dando pasos, sí, es necesario, sí, hacer todo este proceso de autoconocimiento porque me da más herramientas a nivel emocional, porque de pronto yo puedo pensar mejor qué estrategias puedo utilizar para, eh, no sé, abrir un nuevo negocio o sí, como otras estrategias, también teniendo en cuenta ese contexto en el que estoy. Si mi situación es que tengo una relación muy compleja con mi pareja a nivel emocional y estamos teniendo problemas económicos porque no nos entendemos, puede que este proceso que yo estoy haciendo empiece a reflejarse. Y si la otra persona también lo hace, por supuesto, pues puede que haya un mejoramiento. Pero entonces siempre tiene que estar mirándose todos los aspectos que intervienen en nuestra vida. ¿Listo? Ujú. Importante el proceso de aceptación y aprender a gestionar estas herramientas. Así es. Eh, listo, vamos a continuar. Otras herramientas, vamos a ver otras herramientas para mejorar la interocepción. Recordemos que la interocepción es esa capacidad de sentir dentro de nuestro cuerpo, de ser consciente de nuestros estados internos y de las emociones que sentimos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, bien, vamos a sentarnos en una posición cómoda, por favor. Si tenemos cerca alguna mesa, bueno, lo que queramos, vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a poner nuestra mano en contacto con alguna superficie que yo tenga cerca de mí. Una vez yo ponga mi mano allí, voy a pensar y voy a sentir. Este ejercicio lo vamos a hacer con los ojos abiertos. ¿Listo? Entonces vamos a pensar o vamos a sentir, vamos a ver qué se siente esa superficie que estoy tocando. Esa superficie está fría, esa superficie está fresca, tiene alguna temperatura, tibia, caliente. Una vez haya identificado esa temperatura de la superficie, vamos a identificar si es una superficie dura, rígida, dura, o si es una superficie blanda. ¿Listo? Luego vamos a intentar presionar esa superficie y vamos a respondernos si al ejercer esa presión la superficie cede o se mueve o se queda allí, si no permite ejercer esa presión. ¿Listo? Una vez que lo haga, vamos a mirar de qué color es. Es azul, es blanca, es morada, es de colores. ¿Cómo es esa superficie? ¿Qué color tiene? Ahora, ¿qué aspecto tiene? ¿Cómo se ve esa superficie? Y vamos a intentar mover la mano
por encima de esa superficie y vamos a experimentar la sensación que me produce esa textura. Se siente agradable, se siente raro, se siente que me lastima la piel. ¿Qué me genera la textura de esa superficie que estoy tocando? ¿Listo? Ahora, rápidamente, sin pensarlo mucho, vamos a cambiar la mano de superficie. Otra, distinta de la que acabamos de utilizar para el ejercicio. Y vamos a pensar, a identificar si me produce una sensación distinta a la del tacto que me generó la primera. Ujú. ¿Está más fría o está más caliente con respecto a la primera? Ujú. Ok, muy bien. Ahora, ¿esta superficie es más dura o es más blanda? Ujú. ¿Esta nueva superficie cede o se mueve cuando yo hago presión? Ujú. ¿De qué color es esta nueva superficie? Ujú. ¿Qué aspecto tiene? Ujú. Ahora, cuando muevo la mano sobre esa superficie, ¿qué sensación me produce su textura? ¿A la textura anterior? Muy bien. Ahora, rápidamente vamos a elegir otra superficie distinta a las dos anteriores. Vamos a pensar y a identificar. ¿Me produce una sensación distinta que la anterior, que la que acabamos de hacer?
¿Está más fría o está más caliente? ¿Esta nueva superficie es más dura o es más blanda? ¿Esta superficie cede o se mueve al hacer presión? Estática, pero su textura al tocarla suave. Listo. ¿De qué color es esta nueva textura? ¿Qué aspecto tiene? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sensación me produce su textura cuando muevo la mano por encima de ella? ¿Es diferente del anterior? Muy bien. Ahora, para finalizar este ejercicio que como ven se hace en 3 momentos, lo cerramos haciendo una especie de resumen de las diferencias que encontramos entre las 3 superficies. Entonces, las invito a que por el chat me puedan contar cómo les fue haciendo el ejercicio. Les voy a regalar 5 minuticos para que lo pongan acá en el chat. Adelante, Leonela. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, con respecto a la experiencia del ejercicio, digamos, creo que me ayudó a mantener un poco la atención, sí, o sea, en la actividad, como que ayuda mucho como esa parte. Y pues con respecto a las sensaciones de cada una de las superficies, eh, pues creo que en todas traté como no sé, de sentir algo agradable, ya porque el ejercicio me gustó, entonces trataba era como de esa experiencia así, sentirla, como que lo que me transmitía estaba, digamos, generándome cierto agrado. De pronto también fue como esa percepción que tuve de la actividad, creo. Bueno, profe, gracias. Gracias, gracias, Leonela. Gracias.
Sí, Adriana, para terminar este ejercicio que acabamos de hacer, la idea es que hagamos una especie de resumen de las diferencias que logramos encontrar entre las tres superficies, siguiendo las preguntas que estuvimos como preguntas orientadoras. ¿Qué diferencias encontramos entre esas tres superficies que utilizamos para el ejercicio? Listo, muy bien. Por acá veo algunos comentarios ya. Este ejercicio, como nos lo muestra acá en la diapositiva, es un ejercicio para anclarnos en el presente. Cuando estamos experimentando ansiedad o estados de angustia, generalmente estamos como en otro momento, ¿no? Como pensando en el futuro, removiendo muchos pensamientos, muchas cosas allí. Y una de las formas que o estrategias que podemos utilizar justamente para intentar manejar un poco esas sensaciones tan abrumadoras que podemos estar teniendo es ejercicios de anclarse en el presente. Hay muchas variaciones, muchas formas de hacerlo. Esta es una de las formas. Como ven, es un ejercicio que se hace en secuencia, ¿sí? Y utilizamos estas preguntas orientadoras que nos permite poner la atención en eso que estamos experimentando en este momento. Bien. Y al finalizar siempre se hace este resumen para saber qué fue esas diferencias que encontramos en el ejercicio. ¿Listo? Ahora, otras formas de utilizar como este principio de esta actividad es, por ejemplo, fijarnos en objetos que tengan la misma categoría y notar sus diferencias. Por ejemplo, libros. Entonces yo me fijo en los libros y digo, ah, hay unos más gruesos, hay unos que son de color amarillo, hay unos que son de tamaño más pequeño, hay unos que el título está en letra de color tal. Bueno, cualquier diferencia que podamos ir identificando, la vamos mencionando. Esto, eh, digamos que el anterior es con el sentido del tacto, ¿verdad? Esta que les acabo de decir es con la vista. Podemos hacerlo también a través del sentido del olfato, buscando oler diferentes aromas y notar sus diferencias. Si tenemos perfumes, por ejemplo, o si tenemos velas aromatizadas de diferentes fragancias, podemos utilizar eso. Podemos utilizar también los adobos de la cocina, ¿cierto? Por ejemplo, a qué huele la albahaca, a qué huele eh, la pimienta, a qué huele eh, esas cosas pues que utilizamos para cocinar. Y vamos haciendo consciente en este nivel, notamos las diferencias. Ah, no sé,
esto huele un poco más dulce, esto huele un poco más ácido, dependiendo de las diferencias que vayamos encontrando. También podemos hacerlo con, acá no está, pero también podemos hacerlo con sabores, ¿cierto? Entonces podemos sal, azúcar, eh, una galleta que tenga X sabores, los vamos mezclando y vamos notando esas diferencias. Y podemos utilizar también distintas zonas de nuestro cuerpo. Conectamos con nuestras zonas del cuerpo y notamos sus diferencias. Por ejemplo, yo me pongo a prestar atención a mis manos y digo, ay, mis dedos son un poco más delgados en la mano derecha que en la mano izquierda. Eh, Puedo revisar mis palmas y digo, las líneas de mi palma izquierda son más largas o más cortas y las de mi mano derecha son distintas a la de la mano izquierda y tienen estas diferencias. Lo que vayamos viendo, lo que vayamos viendo. Y luego paso a mis pies. En mis pies sucede que tengo las plantas de mis pies muy suaves, ¿sí? Bueno, lo que vayamos identificando. Y también podemos hacerlo con costumbres que tengamos a diario, ¿cierto? Por ejemplo, eh, bañarnos. Entonces, si yo me baño con agua fría o yo me baño con agua caliente, o si a veces me baño con agua fría y otras con agua caliente, entonces, ¿qué sensaciones genera eso en mi piel? ¿Qué sensación me genera cuando yo me estoy poniendo champú? ¿Cuánto tiempo yo demoro haciendo ese ejercicio? ¿Qué sensación tengo cuando estoy pasando el jabón por mi cuerpo? ¿Cómo hago yo esos movimientos? ¿Puedo hacer consciente este ejercicio de prestar atención y de notar las diferencias en cualquier cosa que yo pueda realizar pues, en el día a día o que tenga la posibilidad de hacer? A ver qué me dicen por acá. Cuando estoy con muchas personas me siento ansiosa y llevo mi atención a las camisas de igual color. ¿Cómo mueven las manos cada persona? ¿Cuántos objetos en el lugar? ¿Y eso te ayuda a bajar el nivel de ansiedad, Leonela? Entonces ahí tienes la respuesta. Si eso te ayuda, es, lo puedes seguir utilizando. Son estrategias que podemos ir ideando, que incluso a veces como que las inventamos, ¿no? Nosotras mismas, nosotros mismos. Es una manera de gestionar la ansiedad, ujú. Vivir más consciente. Yo a mi hija cuando está comiendo le digo, es suave ese es un buen ejercicio que haces con tu hija. Y así la vas enseñando también a que pueda siempre habitar en el presente, que es el tema con la ansiedad, que estamos por allá en tiempo futuro. Un montón de cosas por el futuro o por el pasado. Y se nos olvida de estar en el presente. Entonces, todas estas herramientas. Por acá arriba veía algo del mindfulness. El mindfulness es una forma también de anclarnos en el presente. Son diferentes estrategias que podemos utilizar. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta con este ejercicio en particular? Listo. Por aquí veo que no. Ahora vamos a ver algunas técnicas que se basan en el movimiento. ¿Listo? Hay algunas que, bueno, estas técnicas del movimiento nos ayudan a sentir dentro del cuerpo y a ser más conscientes de nuestros estados internos, ¿no? También. Y pues lo hacemos a partir de esa integración de los movimientos. Algunas cosas que podemos utilizar o hacer que son técnicas basadas en el movimiento. Por ejemplo, el yoga.
¿Conocen el yoga? Hay unos ejercicios allí con movimientos que combinan la respiración, unas técnicas, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, yo no sé, no sé mucho de yoga, no lo practico, pero son recomendaciones. Y son estrategias que utilizan o integran el movimiento. Por eso tenemos acá técnicas basadas en el movimiento. Y como utilizan el movimiento, entonces me ayuda a ser más consciente de mi cuerpo, de que voy a mover el brazo derecho, voy a mover el brazo izquierdo, qué implica si muevo el brazo izquierdo y no el derecho, todo ese tipo de cosas. Me ayuda a ser más consciente de mi cuerpo. El tai chi. ¿Han escuchado del tai chi? Bien, el tai chi es un arte marcial que se desarrolló en China y es practicado por muchas personas. Este arte marcial es un arte marcial que combina unos movimientos lentos corporales eh, con la respiración consciente y con un ejercicio de concentración mental. Y este arte marcial se practica para mejorar la salud, para mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza. Sin embargo, también nos funciona porque las artes marciales tienen, digamos, ese componente de lograr más conciencia sobre mi cuerpo. Entonces, podemos explorarlo. Hay algunas páginas en internet o videos en YouTube que nos muestran de forma gratuita algunas posturas o movimientos de Tai Chi que podemos pues explorar si de pronto les llama la atención o ver videos pues para que lo conozcan. Tenemos esto otro que se llama Qigong y esto también tiene que ver con los movimientos. Entonces, el Qigong es una práctica corporal y de meditación. Este Qigong también es de origen chino y combina movimientos lentos, respiración controlada y concentración mental, similar al Tai Chi, pero con los movimientos. Tiene algunas diferencias en los movimientos. El ejercicio físico en general, el que practicamos regularmente o si vamos al gimnasio y vamos notando cómo se desarrolla nuestro músculo, ese tipo de cosas, el ejercicio físico en general. La danza, la meditación caminando y las artes marciales en general, como les decía. Entonces, este tipo de herramientas o de estrategias de deportes nos ayuda a sentirnos, a desarrollar esta forma de sensación interna, ¿no? De identificar esas sensaciones y esas cosas que van pasando en mi cuerpo. Y nos ayudan a mejorar la capacidad de percibir la posición de nuestro cuerpo en el espacio, en el movimiento y a mejorar nuestro equilibrio. Todo esto pues termina favoreciendo también todo este tema de la autorregulación, del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque está mezclando no solo los movimientos, sino también este ejercicio de estar en el presente y la respiración consciente. Que son estrategias que podemos utilizar. Esto si tenemos espacio, disposición de hacer otro tipo de ejercicios. Ahora, tenemos una postura entre estas estrategias que incluyen el movimiento que se llama, bueno, no tiene un nombre en particular, es una postura para relajar el músculo psoas. Este músculo es un músculo que tiene la función de estar preparado o de ayudarnos a preparar y protegernos ante las situaciones que nuestro cerebro ha identificado como una situación de peligro. Entonces sucede que este músculo puede tensarse, puede relajarse dependiendo de eso que estemos
interpretando sobre el entorno o sobre una situación en el entorno, ¿cierto? Entonces, la postura es ubicarnos en el suelo acostados de esta manera con una silla que nos deje poner las piernas allí. Aquí pues en la foto hay esta silla que de pronto no le deja mover muy fácil las piernas al muchacho. En recomendación, pues conseguir una silla que me permita sacar las piernas fácilmente, ¿no? Y además pues para no irnos a enredar. Entonces la posición es esta en el suelo y lo que se hace con esta posición es lo siguiente. Entonces estamos acostados o acostadas con los brazos a los lados como lo vemos acá en la imagen y una vez estemos ya en esta posición, empezamos a hacer respiraciones profundas, diafragmáticas, como las que aprendimos ayer, que se nos mueva aquí el abdomen. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer allí es, en la medida que vamos respirando, vamos a concentrar nuestra atención en si estamos sintiendo algún tipo de tensión en los fémures, que son los huesitos de esta parte de la pierna. ¿Listo? Y en la medida que vamos respirando, prestar atención si va habiendo algún tipo de relajación en esa zona o qué sucede. La idea es que se vayan relajando. Entonces vamos a prestar atención cómo se va expresando, cómo se va sintiendo ese proceso de relajación que va desde los fémures hasta estos conectores de la cadera, que son los huesitos que están ya más por acá. ¿Listo? Entonces prestamos atención a eso. Seguimos realizando las respiraciones diafragmáticas en la medida de lo posible que sean largas y profundas, lentamente. Y luego de hacer 2 o 3 respiraciones profundas, vamos a tomar una de las rodillas, las tomamos con los brazos acá en esta parte de la pierna y lo que hacemos es traerlas hacia el pecho. El pecho o la espalda, mejor dicho, sigue siempre recostada sobre el piso. Lo que vamos a mover son los brazos para agarrarnos de esta parte y traer la pierna hacia nuestro pecho, la rodilla hacia nuestro pecho. Puede suceder que no logremos traerla completamente, no pasa nada. La vamos a hacer hasta el espacio, con la flexión que logremos hacer. ¿Listo? Si la rodilla no toca el pecho, no nos vamos a preocupar. Vamos a irlo entrenando hasta que ya va a llegar un momento que logramos traerlo. Si sentimos algún tipo de dolor, de molestia, de malestar en el movimiento, lo suspendemos inmediatamente porque de pronto tenemos algún tipo de lesión o algo y nos puede hacer daño. Si sienten algún tipo de dolor o demás, les recomiendo que consulten un médico para que pues, les puedan revisar, que no vaya a haber pues alguna situación. Si no sienten alguna molestia ni nada, entonces es solo eso, ir avanzando en la medida que nuestra flexibilidad nos lo permite. Y lo que vamos a hacer es primero con una pierna y luego con la otra. No necesariamente tiene que ser una primero que la otra, la que elijamos. Y respiramos cuando estamos acercando la rodilla al pecho y exhalamos cuando volvamos a la posición inicial. Cambiamos de pierna, inhalamos trayendo la rodilla al pecho y exhalamos al regresar a la posición inicial. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta? Este ejercicio es bastante sencillo. No tiene mucho, pues no tiene pérdida. ¿Listo? Vamos entonces, no veo por acá comentarios, vamos a continuar. Tenemos estos ejercicios de meditación caminando. Hay 2 formas, o les voy a compartir 2 formas
de hacer este ejercicio de meditación caminando. Uno se hace con una caminata lenta y el otro es con una caminata un poco más rápida. Entonces, para esta caminata lenta voy a elegir un lugar que para mí sea tranquilo, en el que pueda caminar con lentitud y que pues pueda hacer el ejercicio sin ninguna interrupción. El espacio no tiene que ser demasiado grande, no tiene que ser pues un parque, una cancha grandotota, ¿no? Lo podemos hacer en un espacio más pequeño. Si tengo un patio, una parte de atrás en mi casa o la sala de mi casa, con un espacio suficiente, lo podemos hacer allí, siempre que no tenga nada con lo cual me vaya a chocar o pues, me vaya de pronto a lastimar si pierdo el equilibrio y me caigo. Y pues en la medida de lo posible también hacerlo en un lugar que sea como de naturaleza, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este ejercicio vamos a trabajar elementos de nuestra conciencia y de regulación de emociones. Vamos a trabajar en la concentración y la atención. Vamos a mejorar en esta capacidad de sentir de tener, de identificar esas sensaciones internas. Vamos a trabajar en la memoria y vamos a trabajar en la respuesta al estrés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Iniciamos en un punto A, ¿cierto? Iniciamos de pie, con la columna recta y con los brazos hacia los lados, abajo, así como se ve la muñequita hacia los lados. Y empezamos a caminar muy lentamente, dirigiendo el peso hacia el pie derecho. Iniciamos, hacemos como un movimiento hacia adelante que nos permita poner todo el peso en el pie derecho. De manera que a medida que doy el paso, voy asentando lentamente en el suelo y afirmo mi peso en ese pie. ¿Listo? En la medida que lo asiento en el suelo, lentamente voy a levantar el otro pie. Lentamente lo voy levantando del suelo. Es hacer el ejercicio de caminar de manera muy lenta y consciente. Entonces, en la medida que levanto el otro pie del suelo, la atención en ese momento debo enfocarla en mis pies y en el equilibrio. En la medida que voy prestando atención a la forma en cómo mis pies se mueven, entonces tengo mi pie derecho asentado, pienso en el equilibrio, pienso en el peso que está recibiendo mi pie derecho, voy dando el paso lentamente y en la medida que logro tocar el suelo con el talón de mi pie izquierdo, paso a hacer el ejercicio de soportar el peso sobre mi pie izquierdo, lentamente, siempre lentamente, hasta que completemos el paso. Cuando ya tengamos los dos pies en el suelo, quedamos como en una posición de pronto un poco flexionada, puede ser, porque vamos a tener los dos pies uno delante del otro. Entonces vamos eh, a pensar en ese peso que estamos teniendo sobre nuestros pies. ¿Listo? Lo distribuimos entre esos dos pies. Luego vuelvo a dar el paso y repetimos. Repetimos lentamente, doy el paso, me hago consciente del peso, respiro, reviso mi equilibrio, voy levantando mi pie izquierdo lentamente nuevamente, doy el paso, asiento mis dos pies, quedo en una posición flexionada, soy consciente del peso que están sintiendo mis dos pies, ¿cierto? Distribuyo mi peso en esos dos pies y doy nuevamente el paso. Y lo voy haciendo así hasta que llegue eh, a punto B, que puede ser unos 10 pasos, 15 pasos, dependiendo del espacio que tenga. Y una vez llegue a esa pared o a ese lugar que ya no voy a avanzar más, lo que hago es muy lentamente me giro para volver al punto inicial haciendo el mismo ejercicio. Lentamente, lentamente. Y
Si en algún momento de ese proceso de prestar atención al peso, al movimiento de mi pie, a mi equilibrio, sentimos que nuestra mente empieza a pensar en cosas, que tenemos alguna idea allí que se nos vino, me acordé que tengo que hacer la comida en la noche, me acordé que tengo que comprarle eh, unas útiles a mi hijo, me acordé que tengo que hacer el informe del trabajo. Entonces, voy a celebrar que logré darme cuenta que ese pensamiento estaba allí y voy a buscar disiparlo, volviendo a centrar la atención en los movimientos que estoy haciendo, en las sensaciones que me genera ese movimiento que estoy haciendo. ¿Listo? Y volvemos al punto B, al punto A, perdón. Entonces, es ida y vuelta. Y este ejercicio entonces lo vamos a hacer o lo podemos hacer todos los días. Podemos durar 10 minutos, 15 minutos, lo que queramos. Estos ejercicios pues tienen la ventaja de que pues no nos va a generar ninguna contraindicación, salvo de prestar atención de que vamos entrenando la respiración y que quizás en el proceso vamos a sentir un poco de mareo. Para eso lo único que tenemos que hacer es suspender la actividad y luego ya la retomamos para que no vayamos pues a, a caer en una situación de mareo que nos ponga en peligro. Si sentimos mareo, suspendemos y retomamos luego o retomamos al otro día. Y en la medida que vamos avanzando, pues vamos entrenando mucho más esa capacidad pulmonar que tenemos y nuestro cuerpo se va adaptando también mucho más a la oxigenación que va entrando en nuestro cuerpo. ¿Listo? La variación de caminata rápida o caminando rápido, meditación de caminada rápida. Entonces, en esta vamos a centrar nuestra atención en la forma en que el aire entra y sale de nuestro cuerpo. Y vamos a conectar con el entorno en el que estamos, con las percepciones sensoriales, perdón, que se dan en el entorno, que nos produce ese entorno en el que estamos. Entonces, para este ejercicio vamos a elegir un camino largo, un tramo largo, ya sea de tierra o de asfalto en un lugar preferiblemente natural, en un entorno natural, que te pueda tener pues diferentes estímulos sensoriales. Y empezamos caminando lentamente, pero vamos acelerando nuestro paso de manera gradual hasta alcanzar un ritmo que nos resulte cómodo. No vamos a estar en una competencia, ¿no? No vamos a agarrar a correr, no se trata de eso, es encontrar un paso rápido que yo pueda sentir cómodo para realizar el ejercicio. Entonces empezamos lentamente y vamos avanzando en esa velocidad de nuestros pasos. Cuando ya empecemos a caminar, entonces vamos a dirigir nuestra atención hacia nuestro interior y nos vamos a enfocar en la respiración. La sensación que me produce mi respiración. ¿Cómo va aumentando mi respiración o cómo va cambiando mi respiración en la medida que el paso de caminata se acelera? Y vamos a respirar por la nariz. Vamos a prestar atención la sensación que nos generan nuestras fosas nasales, la sensación que genera la entrada de aire al bajar por la garganta y al llegar a nuestro diafragma. Prestamos mucha atención a ese proceso de la respiración. Y cuando estemos expirando o exhalando, vamos a notar cómo se comprime nuestro abdomen. Vamos a tratar de notar también cómo es la temperatura de ese aire que estamos exhalando, ¿cierto? En la medida de lo posible lo hacemos por la nariz para que podamos sentir el aire acá en esta parte y podamos detectar pues esa temperatura. Y también vamos detectando o vamos prestando atención si cambia a medida que el paso se va acelerando, así como lo hace la respiración. Y una vez tengamos ya un estado de conciencia sobre ese proceso de respiración que estamos haciendo,
entonces vamos a empezar a centrarnos en los estímulos del exterior. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si enfrente mío yo vi este árbol, entonces yo digo, veo un árbol a mi izquierda. Lo tengo que decir verbalmente. Si yo veo veo una palma a mi derecha. Si vi un ave, veo un ave al frente. Lo digo verbalmente. ¿Listo? Luego vamos a pasar a lo que escucho. Primero lo que veo a mi alrededor, luego lo que escucho. Igual, estoy escuchando un pájaro cantar. Estoy escuchando cómo las hojas que están en el suelo crujen a medida que doy el paso. Estoy escuchando una sirena de una ambulancia que escucho al fondo, lo que sea que escuchemos en ese momento. Luego de hacer el ejercicio con lo que vemos y con lo que escuchamos, pasamos a lo que olemos. ¿Qué está identificando nuestro olfato? Si logramos identificar el olor, lo vamos a decir también. Por ejemplo, huele a eh, un petricor. ¿Saben qué es el petricor? Es ese olor que genera el suelo cuando va a llover o ha llovido. Es un olor especial, ¿cierto? Entonces, hay un olor a petricor. O si no sabemos cuál es el olor, si no logro identificar qué tipo de olor es o de qué es, entonces yo puedo decir o digo, estoy captando un olor en este momento, no necesito definirlo, pero estoy siendo consciente de que lo estoy sintiendo. ¿Listo? Y es un ejercicio que podemos hacer 10 minutos, 20 minutos, el tiempo que queramos, para ir entrenando esa capacidad de prestar atención no solo a nuestra respiración, sino a esos estímulos del exterior. Y como es otra forma también como de esto de centrarnos en el presente, ¿no? Solo que lo hacemos en otro espacio, con estos movimientos y tal. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Listo, muy bien. Cuando hablamos de ansiedad, mm, tenemos unas cosas, unos estímulos que llamamos los detonadores. Esos detonadores son cualquier estímulo, persona, lugar, situación, cosa, lo que sea, que nos contribuye a generar una respuesta emocional o conductual que no deseamos. En este caso, pues hablamos de la ansiedad. Es importante que podamos identificar nuestros detonadores para ser consciente de ellos, para identificar nuestras limitaciones y buscar o evitarlos, evitar esos detonadores o saber qué hago si me enfrento a esos detonadores y saber cómo afectan esos detonadores a mi salud, a mi tranquilidad, a mi estado de calma. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer. Vamos a buscar la agendita, la hojita que hemos estado utilizando con el lapicerito y vamos a hacer. ¿Cuáles son mis detonadores en términos de personas, en términos de situaciones, en términos de pensamientos o en términos de cosas? ¿Listo? Evitar pues si hay algún estímulo o por ejemplo que sea una persona que yo veo ocasionalmente que no tengo ningún tipo de cercanía realmente con esa persona, pero cuando la veo me genera malestar. Entonces yo puedo decidir simplemente no volver a ver a esa persona. Puedo evitar ese estímulo, ¿cierto?
No todos los estímulos pueden evitarse ni todas las situaciones y hay situaciones que podemos trabajar para responder mejor. Pero si hay algo que inicialmente puedo evitar, mientras yo trabajo en cómo aprendo a responder a las situaciones de estrés o de ansiedad, pues mejor lo evito. ¿Listo? Entonces vamos a pensar eh, estos 20 minuticos que nos quedan, cuáles son, en términos de detonadores, las personas, las actividades o situaciones, los pensamientos o las cosas que me generan ansiedad o que me llevan a un estado de ansiedad. ¿Listo? Listo. Mientras que las demás personas van avanzando en el ejercicio o van avanzando en el ejercicio, vamos a escuchar a Leonela que había alzado la mano. Adelante, Leonela. Profe, yo quería pues como comentar acerca de esos detonadores, pero no sé si lo entendí. Por lo menos a nivel de personas, a mí me produce ansiedad estar con personas que siempre, digamos, se creen como más que los demás. O sea, o yo percibo eso, sí, me molesta mucho. No sé si es un problema mío, pero el caso es que no me gusta. Y eso me empieza a generar como esa sensación de, o sea, en mi cuerpo, ¿cierto? Uno se da cuenta cuando algo como que no es cómodo para uno ese lugar, esa situación. Ujú. Y con respecto a actividades, situaciones, un ejemplo en el trabajo, a mí me toca a veces apoyar procesos de selección, entonces, digamos, hacer una entrevista, o sea, pues es algo nuevo para mí, no soy experta en eso, pero digamos en el trabajo no hay una persona de pronto experta en el tema, entonces yo apoyo ese proceso de evaluar. Entonces, en eso trato como de manejar un poco cómo me siento, porque, o sea, siento que incluso yo que voy a evaluar, no estoy haciéndolo de la manera correcta, ¿sí? Entonces es como eso lo que yo a veces creo, o sea, que yo no estoy haciendo bien mi proceso y estoy evaluando a otra persona, ¿sí? Y a nivel de pensamientos, pues de pronto se van a dar cuenta de pronto que no sé del tema o cosas así, creo que es como lo que se me viene. Sí, como pensamientos de a veces de no creerme que tengo las capacidades, aunque me considero una mujer inteligente, pero bueno, a veces me pasa eso. Y cosas como, ejemplo, redes sociales, ahí sí ya no entendí. ¿Hay Sí, dice que, alguna cosa en específico que también puede ser que ninguna cosa te genere? Hay personas que, eh, por ejemplo, este tema de las redes sociales les genera pues como mucha ansiedad porque no entienden la dinámica, no entienden cómo funciona, porque de pronto eh, ok, pues, su edad siente que no combina pues con el uso de las redes sociales, lo que sea. Aquí lo ok. importante es que podamos identificar si hay algo que me está generando algún tipo de incomodidad o de sensación de ansiedad, como estas cosas que identificamos al principio de las clases, decíamos, bueno, cuando yo siento ansiedad, yo siento esto en mi cuerpo y pasa esto en mi mente y todo esto, ¿cierto? Entonces ahora es, ¿cuáles son esas cosas que me detonan? ¿Cuáles son estas cosas que me hacen sentir estas cosas de incomodidad y que yo puedo identificar que me generan ansiedad? La idea es que identifiquemos unos 5 o 6 eh, de cada uno, ya sean 6 personas o 6 características de personas que me Ah, dicen esto, 6 actividades o situaciones, 6 pensamientos o varios, los pensamientos que podamos identificar que aparecen cuando estamos enfrentando un estado de ansiedad y cosas si las hay, si las hay. ¿Listo? Si no lo alcanzamos a hacer ahorita, porque igual ya casi cerramos, vamos a hacerlo para la clase que vamos a tener mañana. Mañana la clase va a ser de 10 a 12. Es súper importante que hagan el ejercicio porque esto es la base para todo lo que demás que vamos a hacer mañana en clase. ¿Listo?
Entonces, bueno, Leonela, ¿nos querías contar algo más? Listo. ¿Alguna otra persona que quiera comentar? ¿Está claro el ejercicio? ¿La tarea? Listo. Anótenlo, anótenlo para que lo tengan ahí. Bueno, por Gloria, adelante. Profe, a mí me genera, yo tengo sufrí síndrome de burnout Ujú, y yo siento que cuando, por decir algo, yo voy al lugar donde yo trabajaba antes ujú, y comienza, porque yo trabajaba en la parte clínica, yo fui gerontóloga, ya no lo ujú, ejerzo por el mismo síndrome. ujú, Cuando yo voy y veo que las enfermeras, o sea, que yo necesito una información de ellas y ellas no, como que se dispersan y no me dan la información oportuna. A mí se me va subiendo el estrés y me genera un dolor en el cuello que yo ujú, digo, me tengo que ir porque ya, o sea, el mismo cuerpo me somatiza el estrés. ujú, Entonces se me tensiona el cuerpo más que todo el cuello, de una manera, y siento en el estómago como que, o sea, como esa ansiedad, y yo ujú, digo, ¿hasta cuándo? Y siempre me pregunto, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo voy a? ujú, Porque eso es del mismo síndrome que me quedó, como rezagos. ujú, Entonces, porque eso se llama el síndrome del profesional quemado. Entonces, ujú. la verdad que esos ejercicios que tú dijiste ahorita los estaba haciendo. Y yo decía, sí, eso es estar como de manera consciente en el aquí, en el ahora. Ah, Ujú. gracias, profe, muy querida, muy linda. Vale, Gloria, con mucho gusto. Esto que nos comenta Gloria es algo muy común también cuando estamos en estados ansiosos o hemos vivido situaciones que de alguna u otra forma podemos describir como eventos traumáticos, ¿cierto? Entonces, recuerden que al principio, cuando estábamos iniciando las clases, hablábamos de que había una parte de nuestro cerebro que nos ponía ese sello cronológico en los recuerdos y en las cosas que íbamos viviendo. Entonces, el cerebro en ese momento, con este ejemplo que nos está dando Gloria, es yo voy a este lugar y cuando empieza a pasar esto, mi cuerpo me empieza de una vez a dar estas señales que me duele el cuello, que el estómago, tal. Entonces es allí, el cerebro está diciendo, no estoy segura si esto está ocurriendo acá o estoy recordando esto que pasó, estoy asociando ese estímulo, ¿cierto? Entonces, aquí nos toca recurrir un poco a estas frases o a estos mantras que hablábamos hace rato y como, bueno, estoy en este momento, ya lo anterior ya pasó y nos ayuda a centrarnos también un poco en ese presente, esos ejercicios que hemos estado haciendo para anclarnos y demás, porque la verdad es que el cuerpo reacciona en automático. El cuerpo reacciona en automático. Por eso, estos ejercicios que hemos estado planteando, la idea es que ustedes puedan ir desarrollando el hábito para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, esas partecitas se vayan fortaleciendo. Es como cuando vamos al gimnasio. Yo llevo una semana y el músculo no se me nota, pero llevo un año y ya, uy, tengo el globito acá, ¿verdad? Y se me empiezan a notar los músculos como que se marcan, tal. Lo mismo pasa con estos ejercicios y la forma como se van reflejando en nuestro cuerpo. Gloria, ¿quieres decir algo más? Dale. Sí, y la cuestión es de que, pues, me ha pasado a mí, lo digo siempre en primera persona, Ujú, no he podido encontrar un profesional que me saque de ese bucle, porque uno no puede ser terapeuta de sí mismo, eso es mentira.
tú puedes ser el mejor profesional y para los demás estás uno a. Pero cuando te llega el momento de decirte, hey, mira, a mí qué me está pasando, pero ya, bueno, ya la sintomatología de mi cuerpo ya reaccionó, o sea, es calmarme, respirar y bueno, y mirar cómo hago para que el músculo que ya se activó vuelva y baje, pero me ha sido difícil conseguir un terapeuta que me haga como este tipo de terapia. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo con nosotros, para mí es una terapia. Para mí, Gloria Patricia. ¿Por qué? Sí, Porque claro. no lo había escuchado, no lo había visto de esa manera y de verdad que sí me ubica. Y cuando tú vas al lugar donde se activó ese síndrome y por decir algo te dicen, ay, pero es que si ya tú te pensionaste, ya suelta eso. Ay, eso sí que dispara, porque Claro, porque te está invalidando. nadie sabe lo que uno siente. Es que Sí. nadie siente lo que uno siente. Gracias, Doc, qué pena haber ocupado tanto espacio. No, no te preocupes, acá siempre bienvenida para que nos cuentes o compartas lo que quieras. Muchas gracias por hacerlo. Bueno, Ya. compañeras, compañeros, espero que esté claro el ejercicio, por acá veo que sí, que está entendido. Entonces, eh, hagan la tareita para mañana porque vamos a hacer un ejercicio que tiene como base este primer momento que realizamos acá. Como les decía, saquen una listica larguita para que la podamos trabajar mañana. Súper importante porque recuerden que si ustedes quieren comprar el certificado, está disponible, pero es importante que pues podamos hacer este ejercicio práctico para que lo podamos incluir en nuestra vida y también si lo vamos a aplicar en espacios terapéuticos o de acompañamiento, de voluntariado, lo que sea, que los podemos utilizar, pues súper importante que podamos tener este certificado, ¿no? Para pues, mostrar que hemos adquirido estas habilidades. Y por otro lado, al finalizar nuestras clases, que será la otra semana, vamos a realizar una evaluación muy sencilla de todas estas cosas que hemos visto en clase para quienes quieran optar por ese certificado. ¿Listo? Igual cualquier pregunta, cualquier duda, por acá tenemos a Isabela eh, para que nos resuelva esas preguntas. Mañana la clase va a ser de 10 a 12 de la mañana en hora colombiana, ¿sí? Los viernes teníamos un horario distinto, yo creo que, bueno, igual ya no alcanzamos a estar hasta el otro viernes, pero sí hoy era un poquito más temprano, porque tengo otro compromiso ahora al salir de acá con ustedes, tengo otro compromiso. Entonces, nos vemos mañana de 10 a 12, pilas con el ejercicio para que lo podamos realizar bien chévere mañana y bueno, no me queda más sino desearles feliz noche, que puedan descansar plácidamente y pues, que vengan mañana a la clase. No sé si Isabela quiera añadir algo más, alguna información adicional, si no, podemos finalizar entonces. Chao, Hola, chao. profe. ¿Terminaste entonces? Ya, sí. Muchísimas gracias a todos por la participación. Que estén muy bien. Nos vemos mañana.